Muy buenas noches, queridos amigos, queridos hermanos. Que la gracia y la bendición de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo de Dios esté en cada uno de sus hogares e inunde cada uno de sus corazones. Hoy es miércoles 9 de septiembre del año 2020. La Iglesia Los Álamos del Distrito La Redención inicia este miércoles un poderoso programa de estudio de las profecías. El programa Estudios Proféticos busca cada miércoles a las 8 de la noche analizar un tema de profecía. Así que volvemos a los cultos, hermanos. Los miércoles no vamos presencial a la iglesia, pero estamos unidos a través de esta plataforma. Así que si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas. Y cada miércoles, ten pendiente cada miércoles que a las 8 de la noche estamos compartiendo un programa de profecías. Así que invitamos para que también compartas con otros, con amigos, con familiares y con otros hermanos, para que también se conecten y puedan empaparse de las profecías, la verdad presente. Así que en estos momentos te invito a que busques tu papel, yo lo tengo ya en mano acá, tu lápiz y sobre todo tu Santa Biblia para que estudiemos juntos esta profecía. Al final estaremos haciendo preguntas, así que si tienes alguna pregunta, te invito a que la anotes durante la exposición y luego entonces puedas hacer la pregunta a través de la plataforma de YouTube. Conectamos con el expositor para que él pueda hacerlo. Así que cada miércoles, mis hermanos, estamos viéndonos por acá. Riega la voz, distribuye, comparte este link para que otras personas también puedan conocer la verdad presente que se le ha revelado a este pueblo adventista. Así que para iniciar este programa vamos a iniciarlo haciendo una alabanza a nuestro Dios. Vamos a cantar, a entonar con fuerza y gozo el himno a Cristo Coronat. Así que control, coloca el himno. Mientras tanto, comparte, querido hermano. Cristo corona, divino Salvador, sentado en alta majestad, es digno de loor. Al Rey de gloria y paz, glorias tributar, y bendecida al inmortal por toda eternidad. A Cristo coronad, Señor de nuestro amor, al triunfante celebrar, glorioso vencedor, potente Rey de paz, el triunfo consumó, y por su muerte en la cruz su gran amor mostró. A Cristo coronad, Señor de vida y luz, con alabanzas proclamar los triunfos de la cruz. A él pues adorar, Señor de salvación, gloria eterno tributar de todo corazón. Muy buenas noches para cada uno de ustedes, muchas bendiciones a todos los que están conectados a través de esta programación. En estos momentos, ahora vamos a hablar con nuestro Dios a través de la oración. Oremos. Señor y Dios, alabado, bendecido y glorificado sea tu nombre desde ahora y por la eternidad. En estos momentos, Señor, pedimos tu bendición, que tu Santo Espíritu pueda estar, Señor,
aquí presente en cada uno de los hogares de las personas que están conectadas a través de esta programación. Pedimos que tu Santo Espíritu pueda llegar a cada uno de tus hijos, Señor, que sea derramado en cada corazón de cada orador, de cada persona, Señor, que te honra, que te alaba y glorifica tu nombre. Pedimos, Señor, una bendición muy especial por el expositor de la palabra en esta noche, que tu Santo Espíritu pueda utilizarle. Y también, Señor, a cada uno de los que hemos de escucharla, que podamos aceptarla, recibirla, Señor, pero sobre todo que podamos compartirla con aquellos que aún no te conocen. Pedimos tu bendición, es en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, feliz noche para la Iglesia de la Redención Los Álamos. Es más que un placer y una bendición contar con la presencia de ustedes en esta transmisión de Zoom, donde vamos a aprender muchísimo. Así como decía el hermano José Enrique, tenga su papel y su lapicero a mano para que anotemos y aprendamos muchísimo hoy. Es más para interactuar, donde vamos a aprender, vamos a interactuar, vamos a poder hablar y poder comunicar qué entendimos y qué no sobre esto. Y qué bueno, mis queridos hermanos, que sea una bendición que estemos juntos, que podamos compartir. Así que no se quede usted solo con esto, sino que también comparta este link para que más personas puedan disfrutar. También usted puede suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde tenemos muchas programaciones interesantes que usted también puede disfrutar. Así que bienvenido y alabad a Jehová porque Él es bueno y porque para siempre son sus misericordias. Y en esta oportunidad todos los amigos nos unimos a alabar y glorificar el nombre de Dios, y lo vamos a hacer mediante una alabanza especial titulada En el Santuario. Real sacerdote ahí en el cielo, aleluya, oh, aleluya, nuestro abogado ante el Padre eterno. En el templo hecho por Dios, detrás del velo, el lugar más santo, aleluya, oh aleluya, investigando, limpia las faltas que Él redimió. Mis faltas borra Él en el santuario. Me une más a Él en el santuario, cielo. Provee así para mí en el santuario. Aleluya. Y su venida está preparando a todo aquel que ha sido fiel. Mis faltas borra Él en el santuario.
de la gracia eterna. Estaremos reunidos allí. Mis faltas borraré en el santuario. Me une más a él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario, en el santuario, en el santuario. Mis faltas borraré en el santuario. Me une más a él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario, en el santuario, en el santuario. En el Hermosísima alabanza con un poderoso mensaje. Qué bueno que podamos disfrutarla juntos. En esta oportunidad vamos a ceder el espacio a nuestro querido hermano Franklin Valencia, de nuestra querida familia Valencia. Bendiciones, el espacio es para él. Ahí está, ahí se me escucha. ¿Me escuchan bien ahí, verdad? Muy bien. Ok, muy bien. Muchas gracias. Bueno, ese himno parece que fue seleccionado porque el tema que vamos a tener en esta noche tiene que ver con el santuario. Toda doctrina está basada en el santuario. La sierva de Dios dice claramente que solamente la sabiduría infinita de Dios pudo haber diseñado un plan en sombras para lo que es el plan de la salvación, como es en el santuario. Por eso en esta noche vamos a analizar rápidamente, porque es un tema muy amplio, cuáles son las festividades que se celebraban en el santuario y qué relación tienen eso con la venida de Cristo. En los principios de interpretación profética, que son varios, pero uno de ellos, el fundamental, es que la Biblia es cristocéntrica. Por eso cada historia que usted estudia en la palabra se refiere a Jesucristo. Tiene algo que ver con el plan de la salvación. Y el santuario no es la excepción. Todas las cosas que se realizaban en el santuario tenían que ver con la obra de intercesión de nuestro Señor Jesucristo, y lo vamos a ver en un momento. Vamos rápidamente a ver lo que nos dice la palabra de Dios en Levítico 23. Abran sus Biblias. En Levítico 23, ese capítulo lo vamos ahora a leer para ver cuáles eran las festividades, las solemnidades que Dios había establecido en el santuario y qué significado tiene. Capítulo 23, en el versículo 1, dice: Y habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles las solemnidades o fiestas de Jehová, las cuales proclamaréis santas convocaciones
estas serán mis solemnidades. Y lo primero que Dios hace, antes de explicar cuáles son las festividades, que son 7, es que menciona su santo sábado. Vamos a ver por qué ahorita. ¿Por qué Dios menciona su santo sábado? Que no era una de las fiestas del santuario, pero Él lo menciona aquí porque en el santuario se iban a celebrar festividades que iban a ser como si fueran sábado. Y había que observarlas como si fueran sábado, no importa el día de la semana que cayera. Dice, 6 días se trabajará y el 7º día, sábado de reposo será, convocación santa. Ninguna obra haréis. Sábado es de Jehová en todas vuestras habitaciones. Entonces, en el versículo 5, ya Moisés, por revelación de Dios, comienza a determinar cuáles eran las solemnidades o fiestas que se iban a celebrar dentro del santuario. Eso se hacía durante cada año, lo hicieron durante casi 1800 años. O sea, Dios no le entregó eso al pueblo de Israel para que se entretuvieran con eso, sino que el propósito de Dios era que entendieran cuál era el plan de la salvación y cuál iba a ser la misión de Jesucristo cuando llegara a la tierra. La primera festividad que se le dio al pueblo judío es la siguiente. Dice, en el mes primero, no quiere decir el mes de enero. El mes primero es el mes primero judío. ¿Cuál era el mes primero judío? Vamos inmediatamente, anótenlo. Éxodo, capítulo 12. En Éxodo 12, 1 y 2 y 3, dice lo siguiente. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto. Eso era cuando eran esclavos, que ya Dios lo iba a liberar. Y le dice, cuando instauró la Pascua, el sacrificio del corderito, le dice, este mes os será principio de los meses. Será este para vosotros el primero de los meses del año. O sea que el primer mes judío no corresponde al primer mes de otro calendario. Dios se lo estableció cuando era. Y Dios le dijo, esto es importante, que pongan atención. En el día 10 de este mes, del mes primero, tome cada uno un cordero por las familias de los padres, un cordero por familia. Note bien que el cordero se separaba el día 10, pero no se hacía nada con eso, solamente se separaba, porque eso tiene una explicación y una aplicación a la vida de Jesucristo. El cordero se sacrificaba el día 14 del mismo primer mes judío, que se llamaba Nisán. Entonces el 14 de Nisán se sacrificaba el cordero, pero el cordero era seleccionado el día 10. Eso tiene una explicación que lo vamos a ver más adelante cuando se haga la aplicación de esto. Entonces ya estamos notando que el día 14 del mes primero, entre las 2 tardes, dice, Pascua es de Jehová. O sea que la primera festividad que se celebraba se llamaba la fiesta de la Pascua y se celebraba el 14 del mes primero judío que se llamaba Nisán. El 14 de Nisán se sacrificaba el cordero, una fiesta especial. Solamente el 14 de Nisán. Sigue diciendo, a los 15 días de este mes, o sea, el día siguiente, será la solemnidad de los ácimos. O sea, los ácimos son los panes sin levadura. El día 15. Y el día 16, que era el día siguiente a este, dice, leamos de nuevo versículo 6. A los 15 días de este mes es la solemnidad de los ácimos a Jehová. 7 días comeréis ácimos o panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. Ninguna obra servil haréis. Usted notará que cada vez que leamos una de las festividades, dice que no haga obra servil, o sea, obra de siervo. Pero vamos a llegar a una festividad que no dice eso, sino que dice ninguna obra se podía hacer. Y vamos a explicar ahorita por qué. Solamente quiero que tengamos en consideración cuáles eran las festividades. Acabamos de ver que la primera festividad era la Pascua y que la segunda era los ácimos o panes sin levadura. ¿Cuál era la tercera? Versículo 9. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hubieres entrado en la tierra que yo os doy y segares su mies, traeréis al sacerdote un homer por primicia de los primeros frutos. Esa festividad se le llamaba la fiesta de las primicias o la fiesta de la gavilla mecida. Se celebraba el día 16 del mes primero. Luego de eso vamos a notar que dice en el versículo 11, el cual me será el sacerdote delante de Jehová. Esa palabra delante de Jehová es importante porque era en la presencia de Jehová que se hacía eso. Cuando hagamos la aplicación a Jesucristo, vamos a ver qué significa eso dentro de un ratito. Para que seáis aceptos. El siguiente día del sábado lo mecerá el sacerdote. O sea, el día que viene después del sábado, que era el primer día de la semana, era que eso se iba a cumplir en el ritual, no el ritual simbólico, sino en el antitipo, en el cumplimiento real de eso.
Sigamos leyendo. En el versículo 15 dice, la fiesta número 4, dice, os habéis de contar desde el día siguiente del sábado, o sea, del sábado anterior, el de las primicias. Vas a contar, dice aquí, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el siguiente día del sábado séptimo contaréis 50 días. Es decir, que la cuarta festividad, que se llamaba el Pentecostés, de ahí viene la palabra penta, que significa 5, porque eran ¿cuántos? 50 días. ¿Después de cuál? De la fiesta de las primicias. Esa es la fiesta número 4. ¿Cuál era la fiesta número 5? Estamos brincando, ustedes después lo leen despacio, el capítulo completo, capítulo 23, pero como no tenemos tanto tiempo, tenemos que irlo recortando. En el versículo 23 del capítulo 23 dice lo siguiente: y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo judío, al primero del mes tendréis sábado, una conmemoración al son de trompetas. Es decir, que la fiesta número 5 se llamaba la fiesta de las trompetas y se celebraba ¿cuándo? El día primero del mes séptimo. La fiesta número 6 aparece en el versículo 27 y dice, empero a los 10 días de este mes séptimo será el día de las expiaciones. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas. Cada vez que dice santa convocación, ya vimos en el capítulo 3, versículo 3, que santa convocación simboliza sábado. Aunque cayera miércoles, jueves, viernes, no importa el día que cayera, ese día era considerado como un sábado y había que respetarlo así. Entonces, empero, a los 10 días del mes séptimo será el día de expiaciones. Esa es la fiesta número 6. Y la fiesta número 7 aparece en el versículo 33 que dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días del mes séptimo será la solemnidad de las cabañas a Jehová por 7 días. En resumen, acabamos de mencionar en el capítulo 23 cuáles eran las festividades del santuario que el pueblo de Israel celebraba durante el año completo. Note que la primera fiesta era en el mes primero judío, que se llamaba el mes de Nisan. La segunda fiesta ya venía, eso pertenecía a la primavera. La cuarta fiesta, que era el Pentecostés, se hacía ¿cuándo? En el verano. Y las últimas 3 fiestas se hacían ¿cuándo? Se hacían en el otoño. En el invierno no sucedía nada. De ahí viene la expresión de Jesucristo, rogad que vuestra vida no sea ni en invierno ni en sábado. Porque en el invierno, en el reloj de Dios, esa cosa no sucedía nada. Siempre era hasta el otoño. Recuerde que la siega se cosechaba ya. Se preparaba todo en el verano para en el otoño recogerla. Muy bien. Entonces vamos a resumir ahora cuáles eran las 7 festividades. La primera fiesta, téngalo pendiente y anótelo, es la fiesta de la Pascua. El día 14 del mes de Nisan se sacrificaba el cordero. La segunda fiesta era la fiesta de los panes sin levaduras. Y esos panes sin levadura eran colocados solamente en el santuario sábado, no podía ser otro día. Símbolo de Jesucristo, solamente podía ser sábado y se cambiaba semanal. Después tenemos la tercera festividad que se llama la fiesta de las gavillas o de las primicias. La cuarta era el Pentecostés. La quinta fiesta era la fiesta de las trompetas. La sexta fiesta era la fiesta de la expiación y la séptima fiesta era la fiesta de las cabañas. Es decir, que eso se lo celebró el pueblo de Israel durante casi 1800 años. Todos los años se purificaba el santuario, se desmantelaba el santuario, se limpiaba, se lavaba, volvía y se armaba el santuario y volvían a hacer eso. Todo eso anunciando que en un día iba a venir el Cordero verdadero. Ahora, vamos a hacer la aplicación a esto. Lo primero que tenemos que ver, ¿qué significa la Pascua? Vayamos inmediatamente a Primera de Corintios 5:7. Primera de Corintios 5:7. Vamos a ver qué dice allí. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Allí dice lo siguiente. Limpiad vuestra, pues, la vieja levadura para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. El apóstol Pablo acaba de indicar que esa fiesta de la Pascua solamente simbolizaba ¿a quién? Al sacrificio de Jesucristo. Cada vez que sacrificaba un cordero en la Pascua dentro del templo, estaba haciendo una anunciación ¿a quién? A Jesucristo. Por eso usted notará que el 14 de Nisan, Cristo fue crucificado. Porque dice la palabra en los evangelios, en todos los evangelios, dice que se llegó el tiempo de la fiesta de la Pascua.
Note lo siguiente. El apóstol Pablo dice, mas llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿De qué tiempo? El tiempo preciso en que Cristo tenía que venir. Cristo tenía que venir en el programa que Dios ya había establecido. Mire lo siguiente. La palabra indica que el año anterior a la muerte de Jesucristo, Cristo iba para Jerusalén. Y sus discípulos le dijeron al Señor que no fuera porque lo iban a matar. Y el Señor no fue a Jerusalén, se fue para otra ciudad. Sin embargo, el año siguiente sucedió la misma situación. Y los discípulos lo redarguyen. No, Señor, no vayas porque te van a matar. Y el Señor dijo, ha llegado mi hora. El Señor sabía que ese era el momento del morir. ¿Por qué razón? Porque el año anterior a la muerte de Jesucristo, el día 14 de Nisan, cayó un jueves. Entonces, si Cristo iba a la ciudad, como el Cordero era sacrificado el día 14 de Nisan, entonces Cristo el 14 de Nisan iba a morir, que era jueves, iba a estar en la tumba un viernes, cuando en el ritual simbólico del santuario tenía que ser un sábado, que estuviera en la tumba, y entonces Cristo iba a resucitar un sábado. Se dañaba el ritual simbólico. Cristo no podía. Pero cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Cristo le dijo a sus discípulos, ha llegado mi hora, y cogió para Jerusalén, y allí le hicieron un juicio, y fue asesinado ese 14 de Nisan. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo cumplió a perfección el simbolismo del santuario en esta primera fiesta. Vamos a ir viendo las otras fiestas también y su cumplimiento. Es importante notar que todo lo que sucedía en el santuario hacía alusión a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer una cita del Espíritu de Profecía que aparece en Cristo en su santuario, donde la sierva de Dios dice lo siguiente. Estos símbolos se cumplieron no solo en cuanto al acontecimiento, sino también en cuanto al tiempo. El día 14 del primer mes de los judíos, el mismo día y el mismo mes, cuando 15 largos siglos antes el Cordero Pascual había sido inmolado, Cristo, después de haber comido la Pascua con sus discípulos, estableció la ceremonia que debía conmemorar su propia muerte como Cordero de Dios. Y de ahí en adelante, Cristo fue crucificado. Asimismo, los símbolos que se refieren al segundo advenimiento deben cumplirse en el tiempo indicado por el ritual simbólico. Lo que la sierva de Dios está diciendo aquí, que en la primera venida de Cristo, los símbolos que estaban en el santuario anunciaban lo que Cristo iba a hacer y Cristo lo cumplió. Ahora, dentro de esas festividades que están aquí, hay algunas que anuncian la segunda venida de Cristo. Y lo que ella está diciendo que en el tiempo preciso, esos acontecimientos, Cristo también los cumplirá. Ahora, Cristo siempre hacía una señal para indicar de que el tiempo se estaba cumpliendo y que él estaba cumpliendo cada una de esas profecías. Vemos claramente que Cristo cumplió esa primera parte de la profecía cuando fue crucificado. Y por eso el apóstol Pablo dice, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. La segunda festividad es la festividad de los panes sin levadura. Eso usted puede encontrarlo, el cumplimiento de eso en Juan 19, 31 al 42, anótelo. Lucas 23, 54 al 56, Lucas 23, 45, y el capítulo Lucas 22 habla de Jesucristo. Ahora, para encontrar un dato preciso acerca de los ácimos o panes sin levadura, usted lo puede encontrar en Lucas 22, 7. También puede encontrar en Hechos 2, 27 que el cuerpo de Jesucristo no se corrompió, porque no tenía levadura, que era símbolo del pecado. En Mateo 26, 26 le dice que Cristo es el verdadero pan. Juan 6, 31 al 35, Juan 6, 24, todos esos textos le indican que Cristo es el pan verdadero. Inclusive él dice en Juan 6, 25 que él es el pan verdadero que vino del cielo. O sea, solamente podía colocarse el pan sin levadura en el santuario un sábado. Por esa razón, el día que Cristo tenía que morir era el día 14 de Nisan, porque el día 15 de Nisan, como vimos ahorita en Levítico 23, indicaba que el pan verdadero iba a estar depositado en un lugar. ¿Dónde iba a estar? En la tumba. Cristo no podía morir otro día que no fuera ese de ese año. ¿Por qué razón? Porque ahí era que se cumplía perfectamente el ritual simbólico. Y Cristo es el pan verdadero. Lo indicó todo el tiempo. Estaba haciendo alusión a eso. Ahora, la tercera festividad que aparece aquí es la fiesta de las primicias o de la gavilla mecida. Note lo siguiente, que cuando Cristo muere, la hermana me lo describe perfectamente, pero eso aparece también en la palabra de Dios. Dice que el velo del templo se rompió de arriba a abajo. Ninguna mano rompió eso, humana. Al decir que de arriba a abajo era porque el templo era una estructura bien alta. Un ser humano no podía romperlo. Y todo lo que estaba en el lugar santísimo quedó a la intemperie. Todo el mundo podía verlo. Eso era un indicativo de que ya el santuario de la tierra no servía. Ya dejó de funcionar porque el Cordero verdadero ya había muerto. Ahora, Cristo tenía que resucitar
el primer día de la semana. Vamos a ver esto ahora. Vamos a buscar a ver lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 20. 1 Corintios 15, 20. Vamos a ver. ¿Qué tenemos aquí? 1 Corintios 15, 20. El cumplimiento de esto. Fíjense que todo esto que se está cumpliendo, ya Cristo está en la tierra todavía. Hay algunos acontecimientos de las fiestas siguientes en que Cristo no estaba en la tierra, pero Él iba a dar un indicativo para que supiéramos que se estaba cumpliendo eso. 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. En otras palabras, la fiesta de las primicias simbolizaba la resurrección de Jesucristo. Es decir, que el Señor Jesucristo acababa de cumplir la tercera festividad cuando Él resucitó. Ahora, note lo siguiente. ¿Qué sucedió? Que junto con Cristo salieron de la tumba otros personajes, otros santos que durmieron, dice la palabra. Pero ¿qué pasa? Ellos resucitaron, dice la Biblia, cuando Cristo murió. Cuando Cristo murió, dice, muchos santos se despertaron, pero salieron de sus tumbas después que el Señor resucitó. Porque si el Señor no resucitaba, nadie podía salvarse. Cristo es la primicia de los muertos, pero Cristo no fue el primer muerto que resucitó. Moisés resucitó primero que Jesucristo, fue resucitado primero. Es decir, que Cristo él es la primicia porque es el muerto más importante. Si Cristo no muere, la humanidad se pierde. Entonces estamos notando que también Jesucristo en esta etapa cumple la tercera fiesta judía con su resurrección. Ahora, ¿qué sucedió? Cuando Cristo resucita, Cristo tenía que saber si su sacrificio había sido aceptado. Porque en el momento que Cristo, mire cómo sucedía esto en el ritual típico, en el santuario de la tierra. ¿Qué sucedía? El sacerdote tenía que tirar suerte. Y la suerte caía sobre un campo. Eso era un privilegio para un judío que le tocara su campo, para ir a recoger los primeros frutos y ofrecerlo en el santuario, para que Dios bendijera la tierra. Eso se hacía en esta festividad. Se cogían los primeros frutos de un campo ya cultivado de uno de los judíos seleccionados por suerte. Yo sé que ese campo de ese año estaba un poco distante, porque ese sacerdote tenía que ir a ese campo, cortar esos frutos y antes de las 9 de la mañana tenía que estar ¿dónde? En el santuario para ofrecerlo, porque esa era la hora del sacrificio y la hora del ritual. Los sacrificios y los rituales en el santuario solamente se hacían en 2 horas. Una era a las 9 de la mañana, otra era a las 3 de la tarde. 9 de la mañana, 3 de la tarde. Entonces, para ofrecer esos frutos, él tenía que estar allí. Y sabemos que Cristo resucitó de madrugada, porque la Biblia lo dice. En otras palabras, cuando Cristo estaba resucitando, estaban cortando los frutos en ese campo, para poder estar allí a las 9 de la mañana. Ahora, a las 9 de la mañana, cuando ofrecieron esos frutos en el santuario, que ya no tenía ningún sentido, estaba sucediendo algo en el cielo. Y lo vamos a ver en un ratito. ¿Qué pasó cuando Cristo resucitó? Usted notará que cuando Cristo resucita, María está destrozada y está llorando. Y de buena primera, Cristo le dice, María. Y cuando ella, después de la conversación, que ustedes la saben, que quiero cortarla por cuestiones de tiempo, dice la palabra que María fue a abrazar al Señor. Y él la detuvo, le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas dile a mis hermanos que voy a mi Padre y a vuestro Padre. Y Cristo ascendió al cielo. Y le mandó ese mensaje con María. ¿A qué hora ascendió Cristo al cielo? Cristo tenía que estar en el cielo antes de las 9 de la mañana. Porque a las 9 de la mañana, mientras los sacerdotes estaban ofreciendo los primeros frutos aquí, dice la sierva de Dios, Cristo estaba ofreciendo esas almas que habían resucitado ante la presencia del Padre. Esos frutos, los primeros frutos de la gran muchedumbre que será recolectada, Cristo le estaba ofreciendo y mandó ese mensaje. Esas primeras 3 festividades se celebraron Cristo estando en la tierra. Pero ¿qué sucede? Que después de eso, Cristo ya se fue al cielo. Mis queridos hermanos, yo estoy claro que ustedes entienden cuánto tiempo duró Cristo en la tierra. Cristo duró en la tierra 40 días después que resucitó. Vamos al libro de Hechos. Vamos al libro de Hechos. Hechos, en el capítulo 1. Vamos a ver aquí lo que nos dice la palabra rápidamente. En el capítulo 1 dice lo siguiente. Versículo 2 del capítulo 1 dice, hasta el día en que habiendo dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que eligió, fue recibido arriba. Está hablando de la ascensión de Cristo. A los cuales después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, pruebas que no dan duda,
apareciéndoles por 40 días y hablándoles del reino de Dios. Es decir, mis hermanos, que ustedes podrán notar que según el apóstol, aquí en el libro de Hechos, nos está indicando de que Cristo duró 40 días en la tierra después de su resurrección. Pero la cuarta festividad, según leímos en Levítico 23, que es la fiesta del Pentecostés, se celebraba ¿cuántos días después de las primicias? O sea, las primicias ya sabemos que es la resurrección. Después de la primicia, después de ofrecer los primeros frutos, se celebraba 50 días después de eso. Por eso usted notará que Jesucristo le dice a los discípulos más abajo, mire lo que dice en el versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre que oísteis, dijo de mí. La promesa era de Jesucristo, y era para Jesucristo. Porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ya usted podrá sacar la cuenta. Si Cristo duró con ellos 40 días en la tierra, después de su resurrección, y la fiesta del Pentecostés se celebraba 50 días después de su resurrección, y él le dice a los discípulos, no se vayan de Jerusalén, que dentro de no muchos días van a ver el cumplimiento de la promesa, porque él iba a mandar una señal desde el cielo, porque ya no iba a estar aquí, él estaba en el cielo. ¿Cuántos días faltaban? 10 días. 10 días después de la ascensión de Jesucristo, Cristo cumple esa fiesta, aún estando en el cielo, le mandó una manifestación que fue el derramamiento pentecostal. Ahora yo quiero leerle lo que dice la sierva de Dios con respecto a esto en el libro Hechos de los Apóstoles, página 30. Oiga bien, ponga atención. La ascensión de Cristo al cielo fue la señal de que sus seguidores iban a recibir la bendición prometida. ¿Cuál bendición? El Espíritu Santo. Habían de esperarla antes de empezar a hacer su obra, pero la mayoría de las personas piensan que lo que estaba aconteciendo en el Pentecostés era el derramamiento pentecostal sobre los apóstoles. Ese no era el acontecimiento principal, porque el que cumple eso es Jesucristo. Todo lo que pasa en el santuario es cumplimiento de la obra de Jesucristo. ¿Qué era lo que le estaba pasando a Jesucristo? Que en la tierra se manifestó de esa manera. Vamos a seguir leyendo, la sierva de Dios lo dice, y la Biblia lo dice. Dice, cuando Cristo entró por los portales celestiales, cuando a los 40 días de haber resucitado, fue entronizado, oiga la palabra, Cristo fue entronizado, lo pusieron en el trono, en medio de la adoración de ángeles. Tan pronto como esta ceremonia, se estaba celebrando una ceremonia en el cielo, hubo terminado, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales y Cristo fue de veras glorificado con la misma gloria que había tenido con el Padre desde la eternidad. Es decir, que en el cielo lo que realmente estaba aconteciendo cuando aquí se presentó lo del Pentecostés era que Cristo estaba siendo ungido, entronizado como rey y sacerdote para oficiar en el santuario verdadero, porque ya se había demostrado que el santuario de la tierra había caducado, ya no servía, ya no funcionaba. Entonces Cristo estaba entrando ¿a dónde? Al santuario verdadero, no hecho de manos, es decir, no esta creación, como dice el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 9. Entonces, lo que estaba aconteciendo verdaderamente era la entronización de Cristo, el ungimiento de Cristo como rey sacerdote. ¿Cómo se ungían a los reyes y a los sacerdotes? Se le echaba el aceite, símbolo del Espíritu Santo, por la cabeza, le bajaba por la barba. Le hace eso en el libro de Levítico, cuando se estaba ungiendo a Aarón, y bajaba por la barba, le bajaba por toda la vestimenta y se desparramaba en los pies todo ese aceite. Eso, la tierra que es el estrado de los pies de Dios, en ese momento, en la tierra lo que estaba pasando era el derramamiento de todo ese aceite que había caído cuando Cristo fue ungido con todo el Espíritu Santo. Por eso te nota que en el versículo 4 Cristo dijo, la promesa del Padre que oísteis dijo de mí, porque la promesa era para Jesucristo, que iba a ser ungido con todo el Espíritu. Entonces él iba a enviar el Espíritu a sus discípulos para que pudieran hacer la obra. Alabado sea el nombre de Dios, porque Jesucristo es el que cumple todas las cosas. Todo es Jesucristo, el santuario es Jesucristo, y cualquier historia que usted estudie en la Biblia está haciendo alusión al plan de la salvación en Cristo Jesús. Sigue diciendo la sierva de Dios. El derramamiento pentecostal, lo que le pasó a los discípulos aquí, era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial en el lugar. Por eso que usted nota que el apóstol Pablo y el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 1 ven a Cristo moviéndose donde estaba el candelabro. ¿Por qué lo ven en el candelabro? Porque Cristo, cuando ascendió al cielo, fue a oficiar ¿dónde? En el lugar santo. Ahora, luego tendría que venir al lugar santísimo. ¿Cuándo? Lo vamos a ver en un momentito. No sé si el tiempo me da. Déjeme ir chequeando, porque si no habrá que hacer 2 sesiones. Aquí 8:40, no, todavía es temprano. Sigamos leyendo. Estamos viendo el cumplimiento de esto. Sigue diciendo, de acuerdo con su promesa, había enviado el Espíritu Santo del cielo a sus seguidores. O sea, quien está enviando el Espíritu Santo es el Señor Jesucristo. Como prueba
de que como sacerdote y rey había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra, y era el ungido sobre su pueblo. Es decir, que estamos notando que Jesucristo, a pesar de haber ascendido al cielo, estaba dando un indicativo de que la cuarta festividad se estaba cumpliendo. Y ellos son testigos de eso, porque si usted se lee a Hechos capítulo 2, que sería un tema muy interesante estudiarlo completo, porque del discurso de Pedro se desprende todo eso. Pedro estaba diciendo en el versículo, vamos a buscar, aunque sea leer ese solo versículo del capítulo 2, el apóstol Pedro dice en el versículo 36, vamos a leer desde el 34. Dice el apóstol Pedro, Hechos 2:34, porque David no subió a los cielos, empero él dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. O sea, Pedro está diciendo, a Cristo lo que están haciendo ahora mismo es que lo están entronizando. Porque ellos dijeron, ¿y qué es lo que esta gente están hablando en ese lenguaje? No lo entendemos porque estaban hablando en muchísimos idiomas. En ese momento había más de 17 nacionalidades allí y cada uno lo escuchaba en el propio idioma en que habían nacido. Y dicen, esa gente está borracho. Y Pedro le dice, ellos no están borrachos porque son las 9 de la mañana. Cuando él dijo, es la hora tercera del día. Está diciendo, son las 9 de la mañana. Y a las 9 de la mañana estaba pasando un acontecimiento en el cielo. ¿Qué es lo que estaba pasando? Que nuestro Señor Jesucristo estaba siendo entronizado. Lo estaban ungiendo como rey y sacerdote. Y Pedro en su discurso se lo dice a ellos. Y ellos comprimidos de corazón. Entonces le dicen, ¿y entonces qué debemos hacer para ser salvos? ¿Y qué Pedro le dijo? Arrepentíos y bautícese cada uno para el perdón de vuestros pecados. Entonces recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, el apóstol Pablo le está diciendo claramente por el simbolismo del bautismo. ¿Qué simboliza el bautismo? Vamos a ver, mis hermanos. La muerte, sepultura y resurrección. Oiga eso. Pascua, panes sin levadura y la fiesta de las primicias. Entonces recibiréis la cuarta. ¿Cuál es la cuarta? El Pentecostés. Entonces recibiréis el Espíritu Santo. O sea que el plan de salvación está allí. Cuando usted es bautizado, usted lo que está haciendo en Jesucristo, cumplir esas primeras 3 festividades que son necesarias para poder recibir la cuarta. ¿Cuál es la cuarta? La cuarta festividad es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu de Dios no puede hacer nada. Y Cristo lo prometió a sus discípulos. A nosotros los que estamos hoy en día también nos lo prometió. Es decir, que estamos viendo que el ritual del santuario no es algo tan sencillo como la gente lo cree. Está allí cumplido y está allí todo, aparece todo, abarcando todo lo que es el plan de la salvación. Porque solamente la sabiduría infinita de Dios podía diseñar un plan así. Ahora bien, vamos entonces a la fiesta número 5. ¿Cuál era la fiesta número 5? Resumiendo estamos. La fiesta número 5 era la fiesta de las trompetas. ¿Cómo usted va a anunciar el mensaje? Que son esos trompetazos que se dan si no tiene el Espíritu Santo. O sea, necesariamente después que usted recibe el Espíritu, eso es una aplicación a nosotros. Y una aplicación a los discípulos fue igual. Para ellos poder salir a anunciar el mensaje, tenían que dar esos trompetazos. Ahora, ¿cómo sabemos cuándo empezaron esas trompetas a sonar? ¿Y para qué servían esas trompetas? Bueno, en este libro que está aquí de la Sierva de Dios, Cristo en su santuario, este librito que usted ve aquí, ese librito lo explica claramente. En Cristo en su santuario, la Sierva de Dios dice claramente qué pasaba con esos trompetazos y con el día de expiaciones. Mire, si vimos en Levítico 23, que dice que el primer día, leímos ahorita, del mes séptimo, se tocaban las trompetas, porque el día 10 del mismo mes séptimo que iba a pasar, venía el día de expiaciones, que era el día de juicio para los judíos. Ese día era que Dios se manifestaba y decía si perdonaba o no al pueblo. Ahora, ¿qué simbolizaban esas trompetas y cuándo se tocaban? Esas trompetas se tocaban a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. Y esas trompetas cuando sonaban le indicaban a los judíos, según los trompetazos que se daban, cuántos días faltaban para ese día de expiaciones. Porque el día de expiaciones, el que no estaba compungido, ni arrepentido, ni confesado su pecado, era borrado del pueblo o se perdía para siempre. Entonces ellos sabían cuando sonaban esos trompetazos que Dios estaba anunciando algo. Dice, ya viene el día de expiaciones. Faltan 9 días, comenzaba con 10 días antes, faltan 10 días, faltan 9 días, el trompetazo, faltan 8 días, el trompetazo, faltan 7 días, y ahí iba bajando, y ellos sabían lo que pasaba, tenían que prepararse. Ahora fíjense lo que dice aquí, en Levítico 23 con respecto a esto. Se tocaban esas trompetas, y dice lo siguiente, en el mes séptimo, al primero del mes, tendré sábado, una conmemoración en son de trompeta, pero en el día 10, versículo 27 de este mismo mes, será el día de expiaciones, tendré esta convocación. O sea que los dos eran sábado.
No pueden ser sábados los dos. Sábados eran sábados rituales, pues no podían ser sábados literales. Si uno caía sábado, que fue el caso de Jesucristo de la Pascua, por eso usted ve que Lucas 23 dice que ese sábado era un sábado muy solemne, pero todos los sábados son solemnes, porque Lucas se digna a poner que ese sábado era muy solemne. ¿Sabe por qué? Porque el sábado que Cristo murió era doble sábado. Era sábado semanal y era sábado ritual. Ahora, las trompetas eran sábado, pero 10 días después también era sábado, aunque cayera miércoles, jueves, viernes, se consideraba un sábado. Por eso usted tiene que ver que cuando algún hermano evangélico pentecostal utiliza a Colosenses 2:14 y habla de los sábados, es porque no han entendido esos sábados ceremoniales, que en la Biblia le llaman sábados rituales o ceremoniales. No se está refiriendo al sábado semanal, que no puede ser sombra de nada, porque el sábado no entró, fue colocado antes de que hubiera pecado. Y todo lo que se le llama sombra, que son las sombras del santuario, como eran estos rituales, como eran estas festividades, como eran la colocación de frutos, la muerte del animal, todo eso, el incienso, todo eso que se hacía, que era simbólico, caducó con la muerte de Cristo. Pero el sábado semanal no puede ser, porque el sábado semanal fue introducido antes de que existiera el pecado. Entonces, en esta festividad número 5, acabamos de notar, mis queridos hermanos, que se tocaba anunciando que venía el día de expiaciones. Pero ¿qué era el día de expiaciones? Mire, el día de expiaciones era un día muy solemne. Mire qué pasaba. Versículo 27. Empero a los 10 días de este mes séptimo, estamos leyendo Levítico 23, 27. Empero los 10 días de este mes séptimo, será el día de expiaciones, tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ninguna obra haréis en este mismo día, porque ese día de expiaciones, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios, porque toda persona que no se afligiere en ese mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquier persona que hiciere obra alguna en este mismo día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Ninguna obra haréis. Es la única fiesta que dice que no se puede hacer ninguna obra. Las otras fiestas dicen, ninguna obra de siervos haréis. Inclusive, esos días de esas otras festividades, de las otras 5 anteriores, el cabeza de familia podía hacer y hacer el ofrecimiento de la ofrenda para esa fiesta sin ningún problema. Si la esposa no podía ir, se quedaba con los hijos y no tenía que ir. Él representaba a la familia. Pero el día de expiaciones no era así. Cada persona tenía que estar compungida, porque era un juicio personal. Y el que no se arrepentía de eso tenía problemas. ¿Cómo sucedía eso el día de expiaciones? Bueno, el día de expiaciones, eso sucedía, ¿cuántos minutos me quedarán? 8:48, me queda algo todavía. ¿Qué sucedía el día de expiaciones? Mire cómo sucedían las cosas. Los sacerdotes ese día no trabajaban. Ese día solamente trabajaba el sumo sacerdote, era una sola vez al año. Y el sumo sacerdote tenía que hacer 2 sacrificios. Uno por él y su familia y otro por los pecados inconfesos del pueblo. O sea, el Señor es tan amoroso y tan sabio que si usted ofrece un cordero, vamos a suponer hace 6 meses, para ese día de expiaciones, sus pecados fueron confesados y ya pasaron al santuario con la asperjación de la sangre, el asperjamiento de la sangre a las cortinas del velo, o que estaban allá adentro. Pero si usted cometió una falta después de eso, o no tenía el dinero para comprar el animal, o no podía hacerlo porque fue quizá el día antes, un ejemplo del día de expiación, un ejemplo que fuera así. Dios tenía previsto que si usted en su casa estaba confesando su falta, ese sacrificio que hacía el sumo sacerdote ese día, dice, por los pecados inconfesos del pueblo, era para Dios poderlo cubrir y salvarlo. Fíjese el amor de Dios para poder cubrir a su pueblo y salvarlo. Y así lo hacía. Porque si el sacerdote, sumo sacerdote, entraba con pecado ante la presencia de Jehová ese día, moría irremisiblemente. Por eso él tenía que entrar, tenía unas campanitas en su vestimenta que sonaban y él se estaba moviendo delante de ¿qué? Delante del arca. Y allí se movía. Y los sacerdotes escuchaban la campana, sabían que estaba vivo, que no había muerto ante la presencia de Dios, porque si entraba con algún pecado, moría. Así era la situación. Entonces, en el ritual simbólico era así. Ahora, en el antitipo, en el cumplimiento real, ¿cómo sabemos que eso pasó? Porque el Señor, fíjese bien, que eran 10 días antes que se tocaba la trompeta. Día por año. El Señor 10 años antes comenzó a tocar trompeta y a anunciar que el juicio venía. Y la gente se dio cuenta que algún cumplimiento venía. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Levantó un pueblo, levantó un personaje llamado Guillermo Mille, que comenzó a predicar el mensaje del advenimiento de Jesucristo. Aunque estaba confundido con respecto a la venida de Cristo, porque no entendió Daniel capítulo
7:12, donde decía que el Hijo del Hombre iba ante la presencia del Padre, iba ante el anciano de días, o sea que no venía para la tierra, era ante la presencia del Padre. ¿Cuándo se iba ante la presencia del Padre? El día de expiación. O sea, lo que estaba indicando que ese momento Cristo iba a ir ante la presencia del Padre. ¿A qué? A comenzar el juicio. Ahora, en Daniel 8:14 también podemos entenderlo. ¿Cómo dice allí? Dice Daniel 8:14. Hasta 2300 días y el santuario será purificado. Si cogemos la secuencia profética de los eventos que aparecen en Daniel capítulo 7 y lo que aparece en el capítulo 8, vamos a entender que el juicio y la purificación del santuario era lo mismo. Porque el día de purificación del santuario, que es lo que estamos estudiando como la fiesta número 6, Cristo tenía que cumplirla también. Ahora, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de que Cristo tenía que cumplir, que Cristo estaba cumpliendo eso? Muy sencillo. Daniel 8:14 dice que el santuario iba a ser purificado. Ahora, ¿a qué santuario se está refiriendo? Si sabemos que eso eran 2300 años después del decreto para restaurar a Jerusalén, y Cristo indicaba que el santuario iba a ser destruido, y fue destruido en el año 70 después de Cristo, cuando Cristo tenía en el cielo como 40 años que había ascendido, destruyeron el santuario y no se ha hecho más. Tenía que referirse a otro santuario. Si usted se lee Daniel Hebreos capítulo 9, léaselo en su casa, tranquilito. Usted va a ver que el apóstol Pablo dice allí que Cristo está oficiando en el santuario verdadero, en el cielo, y se está presentando ante el Padre por nosotros. Dice el apóstol Pablo clarito allí, que no es el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, un santuario que está allá. Entonces, ¿cómo sabemos que Cristo entró y comenzó a oficiar en eso? Muy sencillo. Mire, si usted busca la secuencia profética de Daniel capítulo 7, allí le dice Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, cuerno pequeño. Después dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. El juicio. Es decir, que después del cuerno pequeño venía el juicio. Si nos vamos al capítulo 8 de Daniel, está hablando de Medo-Persia, Grecia, Roma, cuerno pequeño, pero ahora Daniel nos dice, el juez se sentó, dice, el santuario fue purificado. Me está indicando a mí que el juicio y la purificación del santuario es lo mismo. Aparte de que todo el ritual simbólico del santuario, el día de expiación era el día del juicio. Por eso nosotros como adventistas sabemos que el 22 de octubre, cumpliendo la profecía de las 70 semanas y de los 2300 días, el 22 de octubre del año 1844, Cristo entró al lugar santísimo ante la presencia del Padre para empezar el juicio que se está celebrando, que está llevando a cabo ahora mismo. En otras palabras, Cristo está ahora mismo ante la presencia del Padre celebrando el día de expiación. Vamos a ver si yo me estoy inventando eso o eso tiene un apoyo de la inspiración divina. Vamos a ver lo que dice la sierva de Dios en este libro, Cristo en su santuario, en la página 137. Oiga bien, estamos viviendo ahora el gran día de la expiación. Ese es el cumplimiento de eso. Cuando en el ritual simbólico el sumo sacerdote realizaba la propiciación por Israel, todos debían afligir sus almas, arrepentirse de sus pecados y humillarse ante el Señor si no querían verse separados del pueblo. De la misma manera hoy, todos los que desean que sus nombres se mantengan en el libro de la vida deben ahora, en los pocos días que le quedan en este tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. En otras palabras, y sigue hablando mucho acerca de eso en este libro, pero solamente quería leerle eso. La sierva de Dios dice claramente que estamos viviendo el día de expiación. ¿Qué pasaba el día de expiación en el ritual simbólico? Cuando el sumo sacerdote estaba allí ante la presencia de Dios, que el Padre estaba en lo que se llama el arca, esa tapa del arca que simbolizaba el trono de Dios se llamaba el propiciatorio, que era de oro puro, de oro macizo. Y la otra parte era de madera de acacia forrada en oro, simbolizando el trono de Dios. Dentro de eso estaban los 10 mandamientos, que es la norma del juicio. Allí estaba la vara de Aarón que reverdeció y estaba el maná. Todo eso es un símbolo de Jesucristo. Eso lo explicaremos otros días. Pero eso es lo que pasaba allí. Entonces, cuando el sumo sacerdote, Dios le indicaba que había perdonado al pueblo, porque él tenía dos piedrecitas, el Urín y el Tumín, que se encendían si Dios aceptaba o no. Entonces él salía y daba gloria a Dios porque Dios había perdonado al pueblo. Entonces el pueblo celebraba lo que se llama la fiesta de las cabañas, que es lo que venía después. El santuario entonces era purificado, limpiado, y comenzaban a hacer ese ritual. Pero en el verdadero no será así. Cuando Cristo termine su intercesión y tire el incensario y diga, consumado es, dice la sierva de Dios, en ese momento, Cristo se quita sus vestimentas sacerdotales y se coloca sus vestimentas reales y viene a buscar a su pueblo, ya no como el niño indefenso de Belén, sino como Rey Dios Todopoderoso. Y en ese día
Entonces el Señor se manifestará con poder y llamará a su pueblo para ir a las mansiones celestiales, a vivir con Él, a celebrar esa fiesta de las cabañas. Es un tema muy largo, quise resumirlo lo más pronto, espero que todo se haya entendido, pero con esas citas y ustedes pueden seguir indagando y profundizando más porque los temas de Dios no tienen límite. Que el Señor nos pueda bendecir y sigamos firmes, mi hermano, porque estamos en el tiempo de expiaciones. Cristo está celebrando ese juicio y queremos que nuestros nombres sean encontrados sin tacha ninguna, pero solamente cubiertos con su justicia. Que el Señor nos pueda bendecir. Amén. Amén, amén. Excelente, mi hermano. Creo que ha sido una explicación bastante ilustrativa, sobre todo fundamentada en la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Los hermanos no han hecho preguntas, pero este tema, como usted bien indica, es un tema bastante amplio, profundo, y nos apasiona mucho a nosotros porque específicamente en la parte que tiene que ver con el juicio investigador, siempre hay muchas interrogantes en el pueblo adventista. Y no sé, se me ocurre que fue una de mis inquietudes antes de yo aceptar al Señor, que había escuchado sobre el juicio, y me preguntaba, pero ¿cómo yo sé si ya mi nombre no ha pasado por ahí y yo fui rechazado? ¿Cómo yo en estos momentos como cristiano puedo tener la certeza de que aún mi nombre no ha sido pasado y quizás en ese momento que pasó yo me encontraba alejado del Señor? ¿Hay algún indicio, mi hermano, que me pueda demostrar o que me pueda dar la esperanza de que aún yo tengo la oportunidad? La inquietud que usted tiene me indica a mí que usted el juicio no le ha pasado. Esa preocupación que usted tiene. Sé que no ha pasado. Además, los nombres son llamados después de una señal específica que el Señor va a indicar. El juicio de Dios para su pueblo, el indicativo de eso es la ley dominical. Para su pueblo, que es el que es juzgado primero. Entonces ahí viene, Dios sella a su pueblo, y después que Dios sella a su pueblo, va a dar ese fuerte pregón para amonestar a las otras almas que están en otro redil que no le conocen. Pero antes de ahí, no, el juicio de Dios no termina. O sea que la gracia todavía está abierta. La gracia para el pueblo de Dios termina primero, pero hay una señal inequívoca que indica que la gracia termina. Esa es la ley dominical. Y eso no ha llegado. Estamos cerca, pero no ha llegado. Ahora, bien, ¿cuál es el mensaje de Dios? El mensaje de Dios es el siguiente: afligir vuestras almas, porque estamos en el día de expiación. Hay que estar preparado, hay que estar en oración, hay que estar en comunión con Dios constante. Y cuando Dios llame tu nombre, usted va a estar sellado para salvación. Esa es la promesa de Él. Él cumple su promesa. Sí. Amén. Tenemos otra pregunta aquí en la plataforma que dice: ¿qué indica que el día antitípico de la expiación ha terminado? ¿Qué indica que ha terminado? El de la expiación no ha terminado, comenzó. El día de la expiación, cuando termine el día de expiación, quiere decir que terminó la gracia. Y el Señor va a mandar una señal grande. Mire, cuando comiencen a caer las 7 postreras plagas, y Él dijo cuál es la primera. Y eso es una sarna maligna que no se quita, no hay quien la sane, y va a llegar hasta el final, hasta la venida de Cristo. Cuando usted vea esa enfermedad y van a caer los juicios de Dios uno detrás de otro, y el Señor indicó lo que era, es que la gracia termina. Todavía no ha terminado. El juicio de Dios, el día de expiación está en celebración. El señor Aguay dice, ya estamos en el día del juicio, estamos en el día de expiaciones, pero no ha terminado. No ha terminado. Está en ese proceso. Cuando Cristo termine esa expiación, tira el incensario de oro y dice, consumado es, se acabó la gracia. Y ese tiempo no ha llegado. El Señor lo va a indicar. Estamos cerca, sí. Hay que estar preparado. Pero Él lo va a indicar. La ley dominical es el indicativo de eso. Para su pueblo, primero. Amén, amén. Mi hermano, tenemos poco tiempo, ya el tiempo prácticamente se terminó, pero el tema es muy importante. Ojalá usted pueda acompañarnos en cualquier otro momento. Estaremos todos los miércoles analizando temas proféticos, porque son muy, nos edifica de manera espiritual, nos aclara dudas. Creo que todos hemos sido en esta noche edificados y esperamos que podamos poner en práctica y estar apercibidos ante esta situación. Así que agradecidos, mi hermano Franklin, esperamos contar con usted en otro momento. Así que para que por favor nos despida en oración después del himno que vamos a colocar, el mismo himno con el que iniciamos, a Cristo Coronat, y invitarle a todos para que el próximo miércoles a las 8 de la noche puedan ser multiplicadores
para que otros amigos y hermanos puedan estar conectados aquí, disfrutando y aprendiendo de temas importantes, de temas de verdad presente, como son las profecías. Así que escuchamos el himno y el hermano Franklin nos despide en oración. Cristo corona, divino Salvador, sentado en alta magnifico del honor, al Rey de gloria y paz, glorias tributar y bendecida al inmortal por toda eternidad. A Cristo coronad, Señor de nuestro amor, al triunfante celebra, glorioso vencedor, potente Rey de paz, el triunfo consumó, y por su muerte la cruz, tu gran amor mostró. A Cristo corona, Señor de vida y luz, con alabanzas proclamar los triunfos de la cruz. A él pues adorar, Señor de salvación, gloria eterno disfrutar de todo corazón. Oremos, amado Padre, gracias te damos, Señor, tus bendiciones por tu amor, tu misericordia. Queremos pedirte, Padre amado, por el mundo completo, la situación que hay. Queremos que muchas personas vengan a tu redil. Gracias, Señor, por la tecnología que ha permitido que en este tiempo se haya predicado el Evangelio como nunca antes. Que esas personas puedan escuchar y aceptarte antes que sea demasiado tarde. Bendice tu pueblo, que te hemos aceptado, Señor. Permite que nuestra fe nunca falte, que estemos firmes todo tiempo, para que ese día glorioso, cuando Cristo venga, que está muy cercano, podamos ser del grupo de los escogidos. Bendice la iglesia de los Álamos, con sus dirigentes, también la iglesia central. Y danos, Señor, sabiduría para seguir adelante. Gracias por este evangelio que tú has dejado revelado. Gracias por el espíritu y profecía, Señor. Que no nos has dejado oscuros en este tiempo de tinieblas. Agradecemos todo, Señor. Gracias por la misericordia de Jesucristo, por su amor, por su misericordia, por tu Espíritu Santo, Padre amado, su obra que está realizando en nosotros. Pedimos encarecidamente, Padre amado, una bendición muy, muy especial, Señor, por nuestros jóvenes. Es una preocupación que tenemos mundialmente. Nuestros jóvenes que se han apartado, toca los corazones de ellos, Señor, nuestros hijos. Los que están firmes, Señor, manténle firmes, y los que se han alejado, tráele al redil nuevamente. Agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, buenas noches para todos. Gracias igual, Dios la bendiga. Bye. Adiós. Cristo.